¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a ver cuál es la idea del funcionamiento de este algoritmo a priori. De nuevo, la idea es que primero, bueno, vamos a tener ya lo que conocíamos, un conjunto de transacciones, ¿sí? Dado por D, en donde esas transacciones me van a estar reflejando cuáles son los productos o ítems o elementos que se están comprando. Entonces también hay un universo de ítems, ¿sí? Un universo de productos, ¿sí? En una tienda comercial hay un registro de cuántos productos, ¿sí? Bueno, de los tipos de productos que se tienen, ¿no? Y lo mismo puede ser en una ciudad, que se tiene un registro de todos los tipos de servicios de movilidad que se tienen, ¿sí? Autobuses, metro, bicicletas, etcétera, ¿no? Todos esos tipos de servicios van a componer nuestro universo de elementos que pueden ser consumidos en transacciones, ¿vale? Entonces tengo un conjunto X de elementos, de ítems, un conjunto D, que son las transacciones, ¿sí? En donde yo tengo registro de cuáles son los ítems que se han consumido. Una transacción, ¿sí? La definición de lo que es una transacción, que consiste en un subgrupo de esos ítems, ¿sí? Y esto, de nuevo, para que haga más sentido, imagínense que cuando yo voy a un supermercado, yo en una transacción no me compro todos los posibles productos dentro del supermercado, sino compro un subconjunto de todos los posibles productos, ¿sí? Y eso es lo que yo registro y el supermercado también registra como una transacción, ¿sí? Un K-item set o un un conjunto de elementos es de nuevo un conjunto de un K número de ítems, ¿sí? Tengo también un elemento que se define en este algoritmo a priori como CK, que es el conjunto de todos los K-item sets candidatos a ser considerados frecuentes y que pueden dar origen a la generación de reglas de asociación, ¿sí? Estos son los que voy a estar analizando inicialmente, ¿no? Que gráficamente acá, por ejemplo, podrían ser inicialmente estos, que este sería un K-item set de K igual a 1, ¿sí? Y después, conforme voy subiendo a analizar las combinaciones, por ejemplo, este sería estos que están a este nivel, en donde hay dos ítems combinados, ¿sí? Estos serían los conjuntos de ítems con K igual a 2, ¿no? ¿Sí? Este sería mi conjunto de ítems. Y estos que están a un nivel más arriba, que son combinaciones de 3 ítems, el ítem 1, 2, 3, 1, 2, 5, estos serían los elementos del conjunto de K item sets con K igual a 3, ¿vale? Ahora, después de hacer un análisis, de ver qué tan frecuente es este, qué tan frecuente es este, si cumplen los criterios de confianza y de soporte que yo quiero buscar, me voy a quedar con un conjunto final, ¿no? Que sería tal vez, suponiendo que este cumple los criterios que yo quiero tener de soporte y de confianza, este podría ser tal vez el elemento, único elemento en el conjunto L subíndice 3, ¿no? En donde 3 me indica la cantidad de ítems que hay en ese conjunto. Y en este caso vimos que está el 1, 2 y 5, entonces este podría ser parte de ese conjunto final, ¿vale? Y a raíz de este conjunto final, lo que propone el algoritmo a priori es generar entonces sí las reglas, ¿sí? De nuevo, en el paper original, el nombre con el que se presenta el trabajo es un conjunto de algoritmos rápidos para hacer, ellos le llaman un minado de reglas de asociación, ¿no? Hace un tiempo, una disciplina muy notoria y bastante popular era una disciplina que se conocía como data mining, ¿sí? O minería de datos, que bueno, ahí muchas de las cosas que vemos en aprendizaje de máquina pues vienen de lo que se realizó en esa disciplina de data mining, ¿no? Y en data mining, bueno, una de las cosas que se
buscaba pues también era diseñar algoritmos que permitieran la extracción, y por eso es un poco la analogía con la minería, es extraer reglas de asociación, ¿no? Extraer conocimiento de todos esos datos. Entonces anteriormente data mining era esa disciplina en la que se presentaban, por ejemplo, este tipo de trabajos. Entonces de ahí viene igual que el algoritmo a priori. Inicialmente se presentó con este título de Fast Algorithms for Mining Association Rules, que va un poco en esa idea de tratar de hacer una minería, una extracción de reglas de asociación, ¿no? Con algoritmos que puedan tener un buen desempeño. En este caso lo considera un algoritmo rápido, ¿no? ¿Cuál es la idea general entonces detrás de este algoritmo? Bueno, primero lo que vamos a hacer es generar esos conjuntos de elementos, ¿sí? Esos item sets. Y al principio lo que vamos a hacer es generar item sets que contengan solamente un elemento, ¿sí? Todos los que contengan al menos un elemento, pues los voy a considerar, ¿no? Y que además cumplan con un mínimo de soporte, ¿sí? Es decir, que tengan un mínimo de apariciones en el conjunto de transacciones. ¿Sí? Eso es lo que nos estaba explicando el soporte, ¿no? El soporte es en qué porcentaje de las transacciones yo veo estos elementos, ¿sí? Entonces yo voy a generar, después de que me presenten mi conjunto de transacciones, item sets que, por ejemplo, me digan, ok, me interesan nada más los productos o los servicios que aparezcan, digamos, no sé, en el 20% de las transacciones al menos. Entonces yo hago ahí un primer filtrado, ¿no? Solamente me voy a enfocar en productos que aparezcan al menos en el 20% de todas las transacciones, ¿sí? Eso va a ser algo que me va a permitir reducir el número de posibles candidatos a generar reglas de asociación. Después, esos item sets los voy a usar para combinar, para generar item sets con dos elementos, ¿sí? Entonces ahora empecé con uno y después voy a usarlo para generar item sets con dos elementos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que inicialmente este item set de un elemento aparecía en 6 transacciones, este de 2 elementos en 7 transacciones, y después veo que estos efectivamente aparecen combinados y aparecen solamente en 4 transacciones, ¿no? ¿Vale? Entonces después voy a generar item sets con 2 elementos y también me voy a quedar finalmente con aquellos que cumplen las condiciones de mínimo soporte, ¿no? Si ya vi, ok, es el producto 1 y el producto 2, digo, esos pueden ser un conjunto candidato, ¿no? A poder generar después reglas, pero los voy a conservar como una parte del análisis siempre y cuando igual vuelvan a aparecer al menos en el 20% de las transacciones en todo el conjunto de transacciones. Si eso se sigue cumpliendo, entonces me sigo enfocando en esos conjuntos de elementos, ¿sí? Y después esos de 2 elementos los uso para generar nuevos conjuntos de elementos en los que ahora es una combinación de 3, ¿no? Como lo tengo aquí ilustrado también. Estos dos luego los combino con otros para generar elementos de 3. E igual, los voy a seguir conservando en mi análisis siempre y cuando cumplan los criterios de soporte mínimo. Una vez que ya tengo explorado eso y ya no puedo seguir más generando más conjuntos de item sets, ¿sí? Lo que ya tengo son los candidatos finales a generar reglas, ¿no? Y después voy a iniciar un proceso de generación de reglas con el cual finalmente me voy a quedar con las reglas que cumplan el criterio de mínima confianza, ¿no? Es decir, como lo vimos, la confianza es decir, ok, de todas las transacciones en las que yo veo el producto A, en qué porcentaje también aparece el producto B, ¿sí? Y si ese porcentaje, por ejemplo, es mayor al 60%, bueno, pues ese es el mínimo nivel de confianza que yo quiero, ¿sí? Yo quiero tener certeza en eso, ¿no? De que eso se va a cumplir con un cierto grado de confianza. Si eso se cumple, entonces eso se puede convertir en una regla, ¿sí? Que yo ya después de nuevo puedo explotar en una mejor campaña de marketing o de promoción de algunos servicios, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea general del algoritmo a priori. Ok,
Vamos a ilustrar todo esto con un ejemplo en el que vamos a hacer realmente todo. Vamos a tener considerada nuestro conjunto de transacciones, en este caso algo reducido para facilitar el entendimiento global del algoritmo. En este caso tenemos un conjunto de transacciones en el que yo tengo 5 transacciones, ¿sí? Tengo la transacción 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y en estas transacciones yo tengo registrado que se han adquirido cierto número de elementos, ciertos elementos, ¿no? O ítems. Y si se dan cuenta, aquí nuestro universo de ítems está dado por el producto A, B, C, D y E. ¿Sí? Que eso es realmente nuestro conjunto X, nuestro universo de posibles productos o servicios a comprar. ¿Sí? Y esos productos o servicios han sido adquiridos en estas transacciones dada por esta tabla, ¿sí? En donde vemos que, por ejemplo, la transacción 1 implica que alguien adquirió el producto A, el producto C y el producto D. ¿Sí? Y en una transacción 5, por ejemplo, se adquirió el producto A, el C y el E. ¿Vale? Entonces ahora, en base a esos registros que yo tengo, lo que quiero hacer es aplicar el algoritmo a priori para encontrar reglas de asociación, ¿no? Reglas que me puedan explicar algo del comportamiento que está aquí, ¿sí? Algo de la estructura que hay aquí y que me pueda revelar patrones de compra. Entonces, ya tengo estos elementos, mis conjuntos de transacciones, ya sé cuál es el universo de elementos que se pueden adquirir. Vamos a ejecutar el primer paso del algoritmo, ¿no? Que quiere decir crear conjuntos de elementos en donde primero solamente tengo un elemento, ¿sí? Y eso va a ser prácticamente conjuntos en los que yo voy a tener un elemento que es parte de mi X, ¿sí? Entonces voy a tener el conjunto A, donde solamente está A, el conjunto B, donde solamente está B, así sucesivamente hasta el conjunto en donde solamente está el producto E. Y después de cada uno de estos conjuntos, me tengo que asegurar de que todos ellos cumplen el criterio de mínimo soporte, ¿sí? Y si lo cumple, entonces se va a convertir en un candidato. Entonces, aquí, por ejemplo, para calcular el soporte de este conjunto, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, voy a ver de todo mi conjunto de transacciones en cuántas de ellas aparece este producto. Entonces, cuando yo veo mi conjunto de transacciones, veo que A aparecen 1, 2, 3 de 5 transacciones. Para analizar el soporte de B, veo cuántas veces aparece B. Aparece 1, 2, 3 de 5 también. C, ¿cuántas aparece? Aparecen 1, 2, 3, 4. 4 de 5. El producto D solo aparece en una de las 5 transacciones. Y el producto E aparece en 1, 2, 3, 4 de las 5 transacciones. ¿Vale? Entonces de esta forma yo ya tengo el soporte, ¿sí? Ya tengo mi conjunto de datos y qué soporte hay para, digamos, tener un poco de garantía de que esos artículos se van a estar consumiendo, ¿sí? O adquiriendo. Ahora, una vez hecho ese análisis del soporte de cada uno de estos artículos, yo me voy a estar quedando solamente con aquellos que cumplan el criterio de soporte mínimo. Y por ejemplo, definamos como soporte mínimo que me interesa analizar nada más aquellos productos que aparezcan en el 20% de las transacciones. Perdón, en el 40% de las transacciones, ¿no? 2 de 5. Sí, es lo que me interesa. Tal vez, ¿por qué? Porque yo quiero en mi estrategia de marketing o de promoción de algunos servicios enfocarme realmente en productos o servicios que sean consumidos, pues a lo mejor, si no masivamente, pues con sí cierto grado de frecuencia, ¿no? Entonces yo digo, mi soporte mínimo va a ser 2 de 5, ¿sí? Que es aproximadamente el 40%, ¿sí? Me interesa nada más analizar aquellos productos que al menos están en el 40% de mis transacciones. Si hago eso, entonces mi conjunto 1, en el que yo tenía estos item sets, cuando yo ya lo convierto a un posible conjunto final, me tengo que deshacer del producto D. ¿Sí? Este producto ya no lo voy a seguir analizando.
¿Por qué? Porque no cumple este criterio de soporte mínimo. Y entonces me voy a quedar con ahora estos conjuntos, donde está A, donde está B, donde está C y donde está E. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de nuevo estos sí tienen el soporte mínimo necesario. ¿Vale? Después esto, de acuerdo al algoritmo, tengo que usarlo para crear combinaciones entre ellos, ¿sí? Y esto implicaría entonces tener algo de este estilo, ¿sí? Yo voy a empezar a crear combinaciones en cada uno de estos elementos que me quedaron, ¿no? Que si eliminamos D, entonces me queda A para combinarse con B, con C y con E, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo en estos primeros item sets, ¿vale? Y después, bueno, entonces eliminé D, B me queda todavía para poderse combinar con C y con E, ¿sí? Con A ya no, porque ya lo tengo considerado, es el mismo subconjunto. Y finalmente C con E sería una combinación más, ¿sí? Que es lo que yo tengo aquí en este item set. Y de nuevo, para estos item sets en los que ahora yo tengo dos elementos, ¿sí? Que pueden ser de nuevo productos o servicios, lo que tengo que hacer es calcular el soporte de estos conjuntos de elementos, ¿sí? Y entonces veo en mis transacciones en cuántas de ellas aparece la combinación AB. AB, si me doy cuenta, aparece solamente una vez. Entonces solamente tiene soporte de 1 de 5. La combinación AC, ¿cuántas veces aparece? Bueno, aparece aquí 1, aparece aquí 2 y aparece aquí 3. Entonces el soporte de esta es de 3 de 5. La combinación AE, ¿cuántas veces aparece? Aparece aquí una vez y aquí es 2. Entonces 2 de 5. El subconjunto BC, ¿cuántas veces aparece? Aparece aquí 1 y aquí 2. Entonces su soporte es 2 de 5. El subconjunto BE, que es B y E, aparece aquí una vez, aquí 2 y aquí 3 veces. Entonces es 3 de 5. Y lo mismo pasa con el conjunto de estos elementos de C y E. Tiene un soporte de 3 de 5. Aparecen 3 de 5 transacciones. Entonces después, para seguir haciendo mi análisis, yo tengo que eliminar aquellos subconjuntos que no cumplan mi regla de soporte mínimo, que dijimos el soporte mínimo debe ser 2 de 5 transacciones. Entonces con eso elimino este subconjunto, ¿sí? De elementos, en donde A y B aparece. Eso ya no lo voy a seguir analizando, ¿sí? Me voy a quedar con estos para seguir analizando, ¿sí? Todos estos cumplen con ese criterio de soporte mínimo. Entonces lo que tengo que hacer después es crear combinaciones de estos elementos en donde haya ahora no solamente 2, sino 3. ¿Vale? Entonces este es el siguiente paso que yo hago y con eso genero estos elementos ABC, ABE, ACE y BCE. ¿Vale? Y entonces me empiezo de nuevo a analizar mi conjunto de transacciones y empiezo a contabilizar en cuántas de ellas aparece esta combinación ABC. Y me doy cuenta de que ABC aparece solamente en una de 5. ABE aparece solamente en esta, curiosamente, la misma transacción, solamente una de 5. Y después los conjuntos ACE, ¿sí? Que sería ACE, aparece aquí y aparece ACE en esta última. Entonces 2 de 5 transacciones. Y la combinación BCE aparece aquí en esta transacción y también vuelve a aparecer en esta transacción. Entonces en 2 de 5 transacciones aparece esto, ¿no? De nuevo, como quiero concentrarme solamente en aquellas combinaciones que son adquiridas con cierto nivel de soporte, pues voy a eliminar estas combinaciones y ya no las voy a seguir analizando y me quedaré solamente con estas dos de ACE y BCE, ¿sí? Estas combinaciones cumplen con el mínimo de nivel de soporte, ¿no? Al menos en 2 de 5 transacciones debe de aparecer esa combinación. ¿Vale? Y lo que tengo que hacer después es combinar esto en otros subconjuntos en donde considere 4 elementos, ¿no?
¿vale? Y eso sería prácticamente generar solamente esta combinación, ¿sí? La combinación A, B, C y E. Y calcular su soporte, ¿no? Y en cuántas transacciones aparece esa combinación, veo que aparece en esta transacción 3 y nada más ahí, ¿no? No aparece ninguna otra transacción. Por lo tanto, su soporte es de 1/5. Si aplico el criterio de que esto debe de cumplir 2 de 5, pues tendría que eliminar esta transacción, ¿no? Y mi lista de candidatos finales a generar reglas quedaría vacía. Entonces, aquí yo ya me detengo en la fase de exploración de posibles combinaciones de elementos y realmente el conjunto final con el que me quedo es este, ¿sí? Estos son finalmente los conjuntos o las combinaciones de productos o los combos de productos que voy a seguir analizando y que, bueno, de hecho me van a dar el inicio para generar reglas. Entonces, de mi conjunto de datos, de conjunto de transacciones, yo he encontrado que estas dos combinaciones, ACE y BCE, tienen al menos un soporte de 2 de 5. ¿Sí? Es decir, aparecen en el 40% de las transacciones. Entonces, eso es el grupo de combinaciones de productos, ¿sí? De combos de productos o servicios que en los cuales me quiero enfocar para después encontrar reglas de asociación. ¿Vale? Entonces ahora, ya teniendo estos subconjuntos, ¿cuál es el proceso para generar estas reglas de asociación? Bueno, el proceso consiste en lo siguiente. Para cada uno de los conjuntos de items con los que me quedé, que en este caso, déjenme copiarlo, es ACE y BCE. Tengo uno es ACE y el segundo es BCE. ¿Sí? Lo que tengo que hacer para cada uno de estos, para este y para este, generar todos sus posibles subconjuntos. ¿Sí? Y generar todos sus posibles subconjuntos para dar origen a una regla que sea de este estilo. Subconjunto, entonces conjunto menos subconjunto. ¿Sí? Y esa va a ser la forma de la regla. A lo mejor ahorita es un poco abstracto, pero vamos a verlo a detalle con el ejemplo. ¿Sí? De esa forma voy a empezar a generar mis reglas. ¿Sí? Pero al final me voy a quedar solamente con aquellas reglas que cumplan este criterio. ¿Sí? Que el soporte para el conjunto entre el soporte para el subconjunto sea mayor o igual al nivel de confianza que yo quiera tener, ¿no? Entonces deben de cumplir este criterio, ¿no? Y vamos a ver que igual todas estas reglas van a satisfacer el requerimiento de que deben de tener un mínimo nivel de soporte. ¿Ok? Entonces, comenzando con uno de estos primeros conjuntos con los que me quedé, que es el conjunto ACE, ¿sí? Yo voy a definir que, voy a generar reglas a partir de esto, reglas de asociación y reglas de asociación también a partir de esto. ¿Sí? Pero me voy a quedar solamente con aquellas que, por ejemplo, tenga un nivel de confianza al menos del 60%. De nuevo, ¿esto por qué? Porque quiero garantizar que si alguien compra el producto A, voy a tener al menos una confianza del 60% de que también va a comprar, por ejemplo, el producto B. ¿Sí? Entonces, por eso quiero tener esta restricción. Entonces, ¿cómo funciona esto ya en la práctica? Este era el subconjunto ACE. Lo que me dice es, tengo que generar a partir de esto todos los posibles subconjuntos. Entonces, a partir de ACE, yo puedo generar el subconjunto AC, que implica no considerar E. Puedo generar también el subconjunto AE, que implica no considerar C. Puedo generar el subconjunto CE, que implica no considerar A. ¿Sí? Y además puedo generar subconjuntos de un solo elemento, ¿no? Subconjunto A, C y E. Entonces, a partir de este conjunto ACE, yo puedo generar estos subconjuntos. Ahora, siguiendo literalmente la regla es subconjunto. Para generar la primera regla es tomo el primer subconjunto, que sería AC, y la regla nos decía, si subconjunto, entonces
conjunto menos subconjunto, ¿no? L menos S. Entonces aquí yo tengo el subconjunto, este es el conjunto original, menos el subconjunto, entonces eso me daría esta expresión, ¿sí? Que sería subconjunto AC, entonces E. ¿Vale? Entonces, esta sería potencialmente una regla, ¿sí? Si alguien compra los productos A y C, entonces seguramente también va a comprar el producto E. Esa podría ser una regla, pero para considerarla que realmente es una regla que me interesa, esta regla tiene que cumplir un nivel mínimo de confianza, ¿sí? Que habíamos establecido en un 60%. ¿Ok? Entonces, para ver eso, tenemos que analizar el soporte que tiene el conjunto y el soporte que tiene el subconjunto, ¿sí? Y hacer ahí la relación entre ambas, ¿no? La división concretamente. Entonces veo cuál es el soporte que tiene ACE. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas veces aparece esta combinación en mi dataset, en mi conjunto de datos? Pues aparece 2 veces, ¿no? ACE, aquí tiene la primera aparición y aquí está la segunda aparición, ¿sí? Aquí están estas 2 apariciones. Y la combinación AC, el conjunto AC, ¿cuántas veces aparece? Una, aquí es la primera, la segunda y la tercera. ¿Vale? Por lo tanto, tiene un soporte de 3, ¿sí? De 5. Entonces, 2 entre 3, eso me da un nivel de confianza del 66%, que es mayor al 60% que yo había establecido al inicio. Por lo tanto, esta va a ser una regla que sí me interesa conservar. ¿Vale? Entonces, ya tengo aquí generada mi primera regla. La segunda regla, ¿cómo la voy a generar? Mismo procedimiento. Ahora el subconjunto que considero es este, el de AE. Y el de AE, de nuevo, entonces al sustituirlo aquí, me va a dar como resultado que la regla ahora es, si alguien compra AE, entonces seguramente también va a comprar C. ¿Vale? Ahora, ¿qué nivel de confianza tiene? Bueno, vuelvo a contabilizar de nuevo el soporte para el conjunto y el soporte para el subconjunto, y eso me revela que es 2 sobre 2. Entonces, este es un caso interesante, porque esto me está diciendo, en base a los registros que tú tienes en tu conjunto de transacciones, el 100% de las veces que alguien compra A y E, se lleva C. ¿Vale? Entonces, esa regla es una regla que alcanza un nivel de confianza del 100%. Por ejemplo, eso es algo de lo que habíamos mencionado, puede influir ahí las partes de la estrategia, ¿no? De agrupar ciertos productos o tratar de incentivar ciertos servicios que casi el 100% del tiempo van a ir juntos. ¿Sí? Entonces esta regla, por ejemplo, tiene ese nivel de confianza, ¿no? En base a esto que yo tengo registrado. Una tercera regla que yo generaría sería ahora considerando este subconjunto, ¿no? Y exactamente haría el mismo proceso, me quedaría de esta forma ahora la regla, calculo el soporte para el conjunto, para el subconjunto, y me dice que esta regla tiene este nivel de confianza, ¿no? Entonces aquí ya llevo una regla más generada, ya llevo 3 reglas que he generado. ¿Sí? Puedo seguir generando reglas, ahora explorando los otros subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, este de A. Y entonces la regla sería, si A, entonces CE, y eso me daría este nivel de confianza. Entonces esta también sería una regla que yo conservaría. Después, explorando este subconjunto, me daría cuenta de que la potencial regla que yo generaría es si C, entonces A y E. ¿Vale? Y entonces yo tendría que analizar la confianza de que eso se va a dar, ¿sí? Con qué grado de confianza puedo decir que eso se va a dar. Entonces analizo el soporte para el conjunto, que ya sabemos que ACE aparece 2 de 5 transacciones, ¿sí? Y analizo el soporte para el subconjunto C, ¿sí? Y el subconjunto C es 1, 2, 3, aparece en 4, ¿sí? Entonces aparece en 4 de 5, ¿sí? Entonces eso implica que yo tengo que hacer la relación entre que esto aparece 2 de 5 y esta aparece en 4 de 5. Entonces 2 de 4 transacciones, eso me da una confianza del 50%.
Entonces eso quiere decir que esta regla no cumple el criterio que yo había puesto al inicio, ¿no? De que al menos en el 60%. Entonces esta es algo que yo desecharía. Esto realmente no me interesa porque no es seguro con un grado de al menos del 60% de que si alguien compra C, también va a comprar A y E. Entonces esta, por ejemplo, no me interesa como regla. Generaría una última regla con este último subconjunto que me queda y haría el mismo procedimiento, ¿no? Calculo el soporte del conjunto, el del subconjunto, y eso me dice que es 50% y esta también sería una regla que no me interesa, ¿vale? Entonces hasta ahora llevo 4 reglas que sí puedo conservar, ¿no? Tendría que hacer el mismo análisis para el otro conjunto con BCE y ir explorando igual cada uno de los posibles resultados con los subconjuntos que genero, ¿no? De nuevo, BCE me daría este subconjunto este y estos 3 subconjuntos. Y con cada uno tendré que hacer el mismo análisis. La regla 7 me da un grado de confianza igual del 100%, que implica que, de acuerdo a lo que yo tengo registrado en mi conjunto de transacciones, el 100% de las veces que alguien se lleva B, C, se lleva también E. ¿Sí? Y eso lo puedo ver acá, ¿no? Que aquí tengo, que aquí está BCE, aquí está BCE, y ahí está, ¿no? En 2 de 2. Entonces ahí está el 100%. Esta otra regla genera el 66%, esta el 66%. Esta regla 10, que es utilizando ahora este subconjunto, genera el 66%. Utilizando este subconjunto me da esta regla. Esta no cumple el criterio, entonces no me interesa esta regla. Esta, el que se genera con este subconjunto, tampoco me interesa, no cumple el criterio, ¿no? Entonces al final me quedo yo con 8 reglas, ¿no? Que cumplirían ese criterio de que la confianza debería ser mayor al 60%. ¿Vale? Y entonces esas ya serían las reglas que yo ya presentaría, por ejemplo, a un grupo de tomadores de decisión y les diría, esto es lo que yo encontré en tu conjunto de transacciones, ¿sí? Los usuarios que compran este tipo de productos se llevan también estos productos y tenemos una confianza de que eso pasa en un 60% al menos, ¿vale? Ahora, entonces, ¿con qué combinaciones de productos te interesa enfocarte, ¿no? ¿Sí? O de servicios. ¿Cuáles son los que quieres estar, pues no sé, incentivando más o promocionando más, etcétera, ¿no? Entonces ese es el tipo de descubrimiento de reglas de asociación que se puede hacer con el algoritmo a priori. Y finalmente ahora les voy a mostrar en Python cómo es que eso se puede realizar, ¿no? Vamos a usar exactamente el mismo conjunto de datos que tenemos ahorita. Vamos a hacer uso de una extensión que ahora les digo que posiblemente algunos de ustedes van a tener que instalar, pero se instala fácilmente. Y vamos a hacer uso ahí ya de la funcionalidad para implementar el algoritmo a priori y generar nuestras reglas de asociación. ¿Sí? Como tal, lo que vamos a hacer es ese conjunto de datos, lo vamos a codificar de una forma. Después vamos a generar los conjuntos de ítems más frecuentes que cumplan con cierto grado de soporte, ¿sí? Y en base a esos ítems más frecuentes, después lo que vamos a hacer es generar nuestras reglas, ¿no? En lo que le vamos a decir igual que queremos que esas tengan una cierta nivel, una métrica de confianza y que cumplan al menos un umbral mínimo. Y después ya nada más las vamos a visualizar, ¿sí? Cuáles serían las reglas que nos descubre este algoritmo. Vamos a ilustrar entonces el funcionamiento de este algoritmo empleando Python. Para que este ejemplo les funcione, tienen que mirar que puedan instalar esta extensión, ¿sí? ML Extension. Si ustedes tienen una configuración en la que instalaron Python utilizando Conda o Anaconda, pueden ir a esta dirección, ver ahí cuál es el proceso que les recomienda para instalar esta extensión. En mi caso, por ejemplo, una sugerencia que puede funcionar igual para ustedes es en una terminal
ejecutar prácticamente este comando, ejecutan este comando y hace la instalación de esta extensión y también las dependencias que pueda tener, ¿no? Entonces, una vez que está instalado, ya podrían replicar este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, vamos a importar pandas porque vamos a usar un data frame para capturar nuestro conjunto de datos, nuestras transacciones que tenemos. Y después vamos a importar funcionalidad para codificar esas transacciones. Es parte del preprocesamiento, que también se podría considerar como una parte de feature engineering. Y después vamos a importar igual la funcionalidad que nos va a permitir encontrar patrones frecuentes, ¿no? en tipo de datos conjuntos de datos transaccionales. Y ahí vamos a importar la funcionalidad para ejecutar el algoritmo a priori y la generación de reglas de asociación. Entonces ejecutamos esta parte y después acá tenemos la definición de datos, ¿no? Que es esto es exactamente lo que vimos ahora en el ejercicio que hicimos, digamos, a mano. Esto es nuestro conjunto de datos transaccional. Estas son las transacciones que tenemos registradas. La transacción 1, 2, 3, 4 y 5 transacciones que teníamos, ¿sí? Y recuerdan, el universo de elementos era 5 elementos también, A, B, C, D y E. ¿Ok? Después lo que voy a hacer aquí es, de nuevo, algo parecido a Feature Engineering, en lo que voy a codificar este dataset en un data frame, que ahorita vemos qué forma me queda. Entonces vamos a visualizarlo. ¿Sí? Si yo veo mi data frame, me queda algo de este estilo. ¿Sí? Es una codificación, de nuevo, que le va a ayudar al algoritmo de a priori a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces prácticamente me está diciendo aquí que en la transacción 0, qué elementos están presentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que en la transacción 0, pues A se encuentra, B no se encuentra, C sí se encuentra y D sí se encuentra. ¿Sí? Entonces, por eso estos valores están en verdadero. Y de nuevo, para la transacción 5, por ejemplo, que en este caso tiene el índice 4, porque comienza en 0, tengo que A se encuentra, B no se encuentra, C sí se encuentra y E también se encuentra. ¿Sí? Por eso es que estas posiciones están en verdadero. Entonces, eso es realmente lo único que hacemos aquí, que de nuevo es una especie de feature engineering. ¿Sí? Ajustamos esto para que pueda ser utilizado por nuestro algoritmo a priori. Después lo que vamos a hacer es generar los conjuntos de elementos más frecuentes, ¿sí? Eso utilizando el algoritmo a priori. Le vamos a decir, estos son los elementos de entrada y lo que quiero que uses es un soporte mínimo de 0.4, ¿no? Que es el 40% que en nuestro ejercicio también le exigíamos. Al menos en 2 de 5 transacciones deben aparecer esos elementos para que puedan seguir siendo analizados. Y le digo que sí, que use el nombre de las columnas para identificar los elementos. Ok, entonces vamos a hacer de hecho una partición de eso. Vamos a generar estos ítems y ahí ya tenemos nuestros ítems más frecuentes y ahora los visualizamos. ¿Sí? Estos son los ítems más frecuentes que me encontró. ¿Sí? Todos aquellos que cumplen con esa condición del 40%. Si se dan cuenta, son con los que terminamos nosotros a la hora de generar reglas, ¿no? Estos eran los de mayor cantidad de ítems, 3, y a partir de estos, pues se generan todos estos de acá, ¿no? Que como habíamos visto igual en la presentación, pues todos ellos cumplen con este mínimo soporte del 40%, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí la primera parte del algoritmo, ¿sí? El núcleo de a priori, y ahora sigue la parte de generar las reglas, ¿sí? Que aquí le vamos a decir que queremos encontrar reglas de asociación entre estos conjuntos frecuentes. La métrica debe ser la confianza y que el mínimo valor de confianza que queremos para que genere reglas es de 0.6. ¿Sí? Y después ya nada más le voy a decir aquí que me ordene las reglas y ahorita las visualizamos. Entonces le digo que genere las reglas y vamos a visualizarlas. ¿Vale? Entonces si las visualizo, estas son
las reglas que me encontró, ¿sí? Que son de este estilo, ¿no? Si A, entonces C. Y por ejemplo, este tiene un soporte de 0.6, ¿sí? El consecuente un 0.6, entonces el soporte es de 0.6, ¿sí? Aquí tengo mis valores de confianza. Estas son las reglas que, por ejemplo, nos resultaron igual a nosotros con valores del 100%, ¿sí? En nuestros análisis. Esta de si alguien compra A y E, entonces también se va a llevar C, con un nivel de confianza del 100%, ¿vale? Y también nos, bueno, muestra otros tipos de métricas que, por ejemplo, ahora en un momento más les hablaré del lift, que es una interesante. Pero bueno, estas serían las reglas que nos estaría encontrando, ¿no? Y de nuevo, yo ya a partir de estas reglas podría sentarme con alguien de departamento de, no sé, de mercadotecnia, con el responsable de promoción de servicios de transporte, tal vez, y decirle, mira, en base al análisis de transacciones que se hicieron, estos son los servicios que comúnmente se usan en conjunto. Entonces, podríamos dirigir campañas tal vez a promocionar más estos servicios, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos hacer con este tipo de algoritmos a priori, que de nuevo es parte de un aprendizaje no supervisado, porque de nuevo tenemos solamente registro de estos datos, sí, pero no sabemos qué tipo de estructura hay detrás, ¿no? No sabemos si esto implicó algún valor económico o no. Solamente tenemos eso y la tarea es encontrar estructura en esto, ¿sí? Algo que nos explique qué está pasando ahí, por ejemplo, ¿no? Y algo de lo que ya revelamos con estas reglas es que, por ejemplo, estas cosas interesantes, ¿no? Cuando alguien compra, por ejemplo, ahora este caso, B y C, de acuerdo a lo que tenemos registrado en las transacciones, el 100% de las veces también se lleva E. ¿Vale? Entonces, de nuevo, yo ahí ya puedo empezar a ver si tiene sentido tener algún tipo de promociones o, no sé, estrategias alrededor de este combo de servicios o productos. ¿Vale? Entonces, ahora nada más les explico un poco de qué va esta noción de lift y algunas consideraciones finales. Bien, esta métrica que teníamos igual ahí reportada del IF es interesante en el sentido de que cuando nos reporta un valor mayor a 1, quiere decir que el producto Y, si el IF es de X, entonces Y, el producto Y tiene alta probabilidad de ser comprado cuando se adquiere X, ¿sí? Es otra indicación de qué tanta confianza podemos tener de que eso va a pasar, ¿no? Y cuando el lift es menor a 1, Y tiene poca probabilidad de ser comprado cuando se adquiere X, ¿no? Si el lift, por ejemplo, nos arroja un valor de 1, quiere decir que realmente no hay tanta relación entre si alguien compra X, comprará Y. Y el lift últimamente nada más se calcula de esta forma, ¿no? En base a la confianza de la regla si X, entonces Y, sobre el soporte que pueda tener Y, ¿sí? En mis transacciones. Okay, es una métrica igual interesante porque revela este tipo de cosas, ¿no? LIF es mayor a 1, entonces hay probabilidad de que esto se cumpla. Si es menor a 1, hay menos probabilidad. Si es exactamente 1, quiere decir que no hay relación entre estos productos o servicios. ¿Vale? ¿Por qué funciona o puede llegar a funcionar este algoritmo a priori, ¿no? Una de las cosas es porque, bueno, el análisis se enfoca en los subconjuntos más frecuentes, ¿no? Este análisis entonces permite encontrar reglas que puedan tener sentido. De hecho, en muchas situaciones de transacciones, donde vemos transacciones, a veces las transacciones de servicios, productos, suelen seguir leyes de potencia, ¿no? En donde hay un conjunto pequeño de productos que acapara la mayor cantidad de transacciones, ¿sí? Hay productos que son muy frecuentes y que aparecen casi que en 80% de las transacciones, ¿no? Y eso a veces es lo que también se asocia a la regla en algunos contextos de marketing del 80-20, ¿no? Por ejemplo, en caso de atención a clientes, ¿sí? Que la gran mayoría de tus clientes a veces están concentrados solamente en el 20% de tus productos.
Entonces, si tú tienes bien afinados el funcionamiento de tus productos o servicios que están en el top 20, con eso vas a cubrir realmente la masa de tus clientes, ¿sí? Tú enfócate en el 20% de tus productos o servicios y con eso vas a atender el 80% de los problemas que puedan surgir, ¿sí? Entonces, eso es un poco la idea de por qué a priori puede funcionar. Me concentro en los más frecuentes y con eso puedo atender el 80% tal vez de los problemas, ¿no? Y aquí solamente algunas cuotas de, por ejemplo, Microsoft se dio cuenta de que al atender el 20% de los de los reportes de fallas más comunes, con eso solucionaba potencialmente el 80% de los todos errores que podrían surgir alrededor de sus soluciones, ¿vale? Entonces, enfocarte en los más frecuentes, en los que aparecen, te puede ayudar a resolver la mayor cantidad de tus problemas. Algo interesante que también ha sido reportado alrededor de este tipo de análisis de reglas de asociación y buscar patrones, ¿sí?, de consumo comunes en conjuntos de datos transaccionales, ha sido reportado en algunas fuentes, y como por ejemplo una de ellas es este libro, en el que reportan ahí un análisis que en algún momento se hizo de un conjunto de datos transaccionales, en donde curiosamente, por ejemplo, había una asociación bastante interesante en que la mayoría de la gente que compraba pañales regularmente también compraba cerveza, ¿no? Entonces, una de las cosas igual interesantes que surgían ahí, y había una tal vez una sugerencia ahí de, ok, si en el supermercado tal vez lo que puedes hacer para mejorar la experiencia es el estante de los pañales, y junto a él o enfrente de él, pues puedes poner el de las cervezas, ¿no? Y con mucha confianza puedes tener de que eso va a pasar, de que alguien compra pañales y se lleva también, curiosamente, un Six o unas cuantas cervezas, ¿no? Entonces, este tipo de análisis puede revelar ese tipo de fenómenos o ese tipo de patrones que curiosamente pasan, ¿no? Y que de nuevo es no supervisado. Se hace el análisis del conjunto de datos, no se tiene idea que pueda descubrir uno ahí, ¿sí? No hay un maestro, no hay un supervisor que le esté diciendo que ese proceso de búsqueda o descubrimiento de patrones va por la dirección que uno quiere, ¿no? Sino que este proceso en base a heurísticas empieza a funcionar. En este caso, enfocarnos en las transacciones más frecuentes y enfocarnos en las que nos den cierto nivel de soporte y de confianza, y en base a eso encontraremos tal vez reglas de asociación que tienen sentido cuando yo ya se las presento tal vez a un experto, ¿no? Entonces, solo un ejemplo más, ¿no?, de cómo es este caso. Y por ejemplo, en el libro igual ahí se da cuenta uno de que tal vez uno de los conjuntos de datos más frecuentes, conjuntos de elementos más frecuentes que se adquirían eran pañales, cerveza, manzanas y por ejemplo crisps, ¿no?, frituras. Eso era como que el combo más frecuente que se tenía, y bueno, seguramente había una explicación comercial, pero tal vez también una explicación más allá de por qué ese era el patrón de los que compraban pañales. Regularmente se llamaban este tipo de productos también en conjunto, ¿no?